minutos. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta mañana, vamos a lo que sucedió el sábado en lo que antes era el Templo de San Francisco de Asís y que ahora es el Santuario de San Francisco de Asís. Este sábado se realizó todo el protocolo formal para ser elevado a santuario. Ya es el segundo santuario con el que contamos en esta capital. Veamos la información. En un hecho significativo para la vida religiosa de Saltillo, el templo dedicado a San Francisco de Asís fue elevado oficialmente al rango de santuario diocesano, consolidando su importancia como uno de los principales centros de fe y peregrinación. La declaratoria se formalizó mediante un decreto emitido por el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García, quien por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica otorgó al recinto el estatus canónico correspondiente, reconociendo la profunda devoción que durante generaciones han manifestado los fieles hacia el santo. El documento subraya que esta decisión responde a la constante afluencia de los peregrinos al templo ubicado en la calle Licenciado Benito Juárez, en el centro de la ciudad, así como al papel que ha desempeñado históricamente como espacio de oración y encuentro espiritual. La elevación se concretó la tarde de este sábado 2 de mayo, durante una misa solemne en la que se dio lectura al decreto, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa para este recinto religioso, ahora denominado Santuario Diocesano de San Francisco de Asís. En el texto también se establece que la custodia del santuario quedará a cargo de la Orden de Frailes Menores, mediante convenios renovables, además de que deberá mantenerse en coordinación con la Vicaría de Pastoral y alineado tanto al proyecto de la Conferencia del Episcopado Mexicano como al plan diocesano vigente. Asimismo, se instruye que el santuario se brinde a los fieles acceso constante a los medios de salvación mediante la predicación de la palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía y la penitencia, así como la promoción de diversas expresiones de piedad popular. Como parte de las disposiciones, también se aprobaron estatutos que regirán su funcionamiento por un periodo de 5 años, a experimentum, tras el cual deberán ser evaluados y, en su caso, ajustados conforme a las necesidades pastorales. Durante la ceremonia se realizó la bendición del recinto, elevando oraciones para que este espacio se convierta en un punto donde los fieles encuentren consuelo, fortaleza y guía espiritual. Con este nombramiento, el Santuario Diocesano de San Francisco de Asís refuerza su papel dentro de la estructura eclesiástica local y se proyecta como un centro clave para la evangelización, al tiempo que reafirma el arraigo de la tradición franciscana en la identidad religiosa de los saltillenses. Para Telezócalo, Paola Casas. Ahora sí, nos da muchísimo gusto recibir a Fray José Daniel Ramos Rocha. Él es el titular de este santuario, el segundo santuario después del Santuario de Guadalupe con el que contamos en Saltillo. Y bueno, déjenme decirles algunos datos de nuestro invitado. Él nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de septiembre de 1981. Recibió su orden sacerdotal el 21 de agosto de 2010. Ha tenido muy diferentes cargos en la Iglesia Católica, ha sido vicario cooperador de la Fraternidad del Templo de San Francisco en Saltillo, vicemaestro de estudiantes de filosofía en Zapopan, Jalisco, vicario cooperador de la Fraternidad de la Santa Cruz en Tívole, Italia, rector de este Templo de San Francisco desde 2021 y hasta la fecha, asistente de la Federación de las Hermanas Clarisas de Santa María de Guadalupe y de Nuestro Padre San Francisco en México, guardián de la Fraternidad del Templo de San Francisco de Saltillo y también párroco de la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de la Vaquería en Coahuila, en el municipio de Saltillo, por supuesto. Él estudió licenciatura en filosofía, también cuenta con estudios de maestría en filosofía, estudió la maestría y estudios de doctorado también en filosofía en la Pontificia Universidad de Salamanca, España. Y bueno, pues es un servidor fiel a San Francisco y ahora tiene a su cargo este santuario, el Santuario de San Francisco de Asís, y muy contentos después del evento realizado el fin de semana, encabezado por el obispo Hilario González García y por el obispo emérito don Raúl Vera López. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Oiga, pues vaya logro tan importante, elevar al santuario, al Templo de San Francisco de Asís. ¿Cómo fue este proceso y cuánto tiempo llevó? Sí, el proceso inicia, recuerdo cuando Monseñor Hilario hizo la visita pastoral que
que ha estado haciendo en todas las parroquias y rectorías, caló muy hondo una expresión que nos dijo a la fraternidad, que somos cinco hermanos que atendemos el templo, y en su momento nos dijo que San Francisco, él deseaba que siguiera siendo un oasis en medio del caos del centro, así nos dijo. Entonces, como que esas palabras, creo, sonaron hondo, y las fuimos meditando, trabajando en capítulo local, cuando nos reunimos los 5, y en algún momento surgió, ¿verdad?, la iniciativa de poder pedir esta dignidad que la Iglesia ofrece a ciertos lugares que cuentan con ciertos requisitos, y pues lo discernimos, lo hicimos. El proceso es enviar, nosotros somos religiosos y nuestra autoridad, nuestro ordinario, pues tiene sede en Zapopan, Jalisco, en la Basílica de Zapopan. Entonces se hizo solicitud formal donde una amplia exposición de los motivos canónicos, históricos, jurídicos, pero sobre todo la devoción, que es de los elementos importantes de la devoción de Saltillo hacia San Francisco. Yo ya llevo 6 años en la ciudad, pero cuando se incorporaron los hermanos últimamente, hace 3 años más o menos, quedaron impactados por la devoción a San Francisco que se manifiesta constantemente, pero más los días cercanos al día 4. Ustedes son testigos cómo se vuelca prácticamente San Francisco hacia la iglesia, y entonces como que esto motivó todavía más. Hicimos esta exposición al gobierno provincial, el gobierno provincial tomó su tiempo también para discernirlo. Gobierno provincial me refiero a nuestro padre provincial, nuestro vicario provincial y 7 consejeros que son los que deciden sobre pues, nuestro trabajo misionero, y en algún momento ya ellos llegaron a la conclusión que sí es viable y que había que hacer la solicitud. Entonces del gobierno provincial viene la solicitud. ¿Y qué cambia ahora como santuario? Sí, en realidad no debe cambiar absolutamente nada, sino más bien potenciar ciertas cosas. Alguien dijo, hizo una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hacer santuario? Alguien respondió muy sabiamente, no es para qué, es por qué. Es decir, la mención o la elevación a santuario no es para hacer algo, sino porque ya se hace. Es como la ratificación de parte de la autoridad de la Iglesia de algo que ya se está realizando, pero sobre eso obviamente pues potenciar muchísimo más, como lo dice el mismo decreto. Monseñor Hilario lo repetió en la celebración de la Santa Misa de Elevación, que sea un centro de fe, que sea garantía de obtener misericordia de parte de Dios, que sea propiamente lo que significa un santuario, es decir, un lugar que garantice la presencia de Dios. De la presencia de Dios nadie duda, pero sí en cuanto al ejercicio de nosotros como sacerdotes, de la misma gente que sirve ahí, del mismo entorno que se debe propiciar a los fieles para encontrarse con Dios. Yo desde que tengo memoria, es esta devoción que se vuelca en este templo. Es que no hace falta que sea octubre para que la iglesia esté haciendo una misa ordinaria. Sí. Entonces, llega un poco tarde tal vez esta elevación. Es una buena pregunta. Sí, me lo han hecho varias ocasiones. Incluso también los mismos frailes nos han dicho. Yo creo que, la frase es un poquito media, está gastada, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Claro, pero es cierto, o sea, llega en el momento en que tiene que llegar. Y yo creo que el momento es el momento de Saltillo, el momento de reafirmar la ciudad como todos hermanos, como todos miembros de una misma sociedad, y yo creo que es algo muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, los festejos previos a esta elevación tuvo una caminata cultural que la hicimos junto a los hermanos bautistas, que son nuestros vecinos, que llevamos una relación excelente con ellos y que lejos de cualquier división se mostró propiamente alrededor de 80 personas que participaron en la caminata. Prácticamente cultural. Comparten complejo. Sí, o sea, y su espacio fue nuestro y ellos ratifican que sigue siendo nuestro en el espíritu. Y yo les digo, aunque es otra denominación, otra forma de acercarse a Dios, se sigue teniendo este espacio de encuentro con Dios y se respeta pues la intención, y esto es algo que pues debe distinguir, porque siendo franciscanos, pues San Francisco es el prototipo del diálogo. O sea, el que si eres diferente a mí,
No te llamas enemigo, ni te llamas contrario, ni te llamas adversario, te llamas hermano. Y así lo Un demostró, ejemplo, ¿no? Sí, así un lo ejemplo demostró para su la santidad el comunidad. Papa Francisco, que claro. adoptó el nombre de Francisco Claro. y que su principal cualidad fue la humildad, Sí, ¿no? sí, y aparte el hecho de llamar hermano, ¿verdad? Francisco es el que llama hermano no solo al diferente, no solo al diverso, sino también incluso a las criaturas, y a las criaturas inanimadas, ¿no? Como el agua, como la misma tierra, el sol. Hoy más que nunca necesitamos el ejemplo de San Francisco de Asís en medio de todo este Sí. caos que estamos viviendo Sin duda. como sociedad. Sin duda, y de él lo que debe distinguir, ¿verdad? El santuario debe de tener eso. Hacemos hincapié en nosotros mismos, primero como equipo sacerdotal, como fraternidad que nos llamamos, pero también con nuestros servidores. Siempre estamos insistiendo en eso, en que sea un encuentro que garanticemos. Ustedes saben que la piedad popular en Saltillo a veces obedece a este fenómeno de ir a la iglesia el día de la fiesta. Y esto no debe verse jamás como algo limitado ni negativo, al contrario, es una oportunidad Exacto. para hacer pastoral de multitudes. Es decir, si una persona dedica un día, dedica 3 minutos a ir a la iglesia, en esos 3 minutos hay que atenderlos y sembrar la semilla del Evangelio. Y muchas veces no es con discurso, porque en una entrada y salida de un fiel no alcanzas a dar un discurso, pero sí se lleva una sonrisa, sí se lleva un buen gesto, un buen trato, y ese es el mejor elemento de la semilla del Evangelio. Fray, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia aquí en Saltillo? ¿Qué historia tiene? Sí, mira, es que la presencia franciscana está prácticamente 5 años después de la fundación de Saltillo. Es decir, en el 2022, Monseñor Hilario nos concedió un año jubilar de 440 años de presencia. O sea que al 2026 tenemos 444 años de presencia, prácticamente con la fundación de Saltillo. El primer asentamiento es en San Esteban. De hecho, la caminata cultural nos llevó a estos lugares, a la experiencia del lugar. Para 1620 y tantos ya se habla de un convento, 1629, ahí en San Esteban. Hay vestigios todavía, está la memoria de la presencia y después ininterrumpida. Hay un lapso, creo que de 10 años de ausencia, que los historiadores todavía no logran descifrar el porqué. El por qué sucede. Pero bueno, regresan y luego ya de regreso se establecen ahora sí en el lugar del templo, donde está ahí en Calle Juárez. Y es más o menos, ¿verdad?, para 1877 más o menos que comienza la construcción ya del templo actual. ¿Ha ido de la mano con la Sí. historia de Saltillo? Sí, sí. Ya después hasta más o menos como en 1957 ya viene, parece ser que hay una demolición y viene el alzamiento de la construcción del actual El templo. actual templo que ahora ya Háblanos es de santuario. los milagros Sí. de San Francisco aquí que te hayan marcado. Esto es muy importante, a mí me interesa y hago el llamado a toda la sociedad de Saltillo a presentar, a retomar, porque sé que lo hubo, porque la gente nos lo dice. Yo no soy saltillense, pero las personas que vienen, que han nacido aquí, que han vivido todas sus vidas, sus antepasados, se habla de esos milagros, de esa testificación. Yo quisiera llamar a la sociedad a volver, ¿verdad?, a volver al templo, a regresar al templo, a presentar tanto la petición a San Francisco como la testificación de haber recibido un milagro. Oye, Ahora también que somos si alguien que nos está sintonizando ahorita tiene alguna historia que compartirnos, Claro. que nos escriba a nuestro centro de mensajes. Ahora nosotros, digo, una de mis intenciones, pretendo ofrecer, ¿verdad?, este tipo de acercamientos. Ahora que somos santuarios, ya se hace, pero potenciarlo, el hecho de que si alguien recibió un milagro, que vaya y se presente con nosotros y hacemos una testificación, como se hace en algunas iglesias, Claro. por escrito, con sello y firma, y que se puedan llevar este testimonio palpable de un milagro invisible que pudieron haber recibido. Invito a la sociedad de Saltillo a presentar esta forma, a acudir también a los juramentos, es decir, hay personas que confían en San Francisco para dejar sus adicciones, para solucionar sus problemas, y esta confianza es la que debe de llevarnos, porque al final de cuentas San Francisco es un poderoso intercesor ante Dios, es decir, no por algo lo llamaron, ¿verdad?, el Alter Christus, como se dice en la Edad Media, es decir, el otro Cristo, por esta semejanza que tuvo, las llagas, la pasión, el amor al Evangelio, la obediencia a la Iglesia.
Entonces, invitamos a todos, ¿verdad? Que den sus Fray, testimonios. ¿los horarios de las misas diarias? Sí, diariamente tenemos 7 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche, diariamente. ¿Y los domingos? Y los domingos tenemos 7 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana, que es la misa de niños, y luego a la 1 de la tarde, tenemos a las 6 de la tarde, a las 7 y a las 8 de la noche. Padre, ahora en esta era que estamos viviendo de la digitalización, del internet, de la inteligencia artificial, ¿cómo se sube también pues este santuario, ahora santuario, pues para seguir en contacto con pues la comunidad, las nuevas generaciones que ya nacen con el chip también instalado en ese sentido, ¿no? Sí, sí, pues sobre todo una herramienta muy básica y muy elemental pues son las redes sociales, ¿verdad? Prácticamente las utilizamos también, ahora se habla a manera de broma, no es nada oficial, pero se habla de el apostolado de la fotografía, el apostolado de la imagen. Esto antes se veía como cosas más superficiales, pero ahora creo que es bastante necesario, ¿no? Sí, a veces lo decimos entre nosotros. Es una herramienta de comunicación ya. Sí, y entonces también recordemos que está el discurso simbólico, el discurso metafórico, es decir, hay un lenguaje que tenemos que utilizar y que yo creo que la iglesia tenemos que abrirnos a eso, a predicar, a veces prescindiendo del lenguaje, utilizando otro tipo de lenguajes que sean poderosos. Por eso cuidar las fotografías, cuidar lo que se sube, los comentarios. No todo tiene que subirse y a la vez tiene que examinarse, ¿verdad? Es decir, nuestras páginas de nuestras iglesias deben tener este mensaje, ¿verdad? Sí. Fuerte, fortísimo, diría yo, de aquello que se comunica a través porque las nuevas generaciones ya nacen con esto. Es decir, ya ellos captan lo que ven, ya no tanto lo que escuchan, ya no tanto lo que reflexionan, pero sí se puede llevar un mensaje a través de esta nueva era, ¿verdad? Están puestos. Fray, ¿qué necesidades tiene ahorita el templo y cómo podemos colaborar los saltillenses? Sí, las necesidades que tiene ahorita pues prácticamente es pues de asistencia, ¿verdad? De colaboración. Tenemos aproximadamente alrededor de 14 grupos que están activos, unos más numerosos que otros. Entre estos grupos son 2 grupos de ministerios instituidos, como son los ministros lectores y ministros extraordinarios de la comunión. Son ministerios instituidos, regulados por el obispado, y están todos cordialmente invitados. Siendo un santuario y siendo una iglesia franciscana, nos interesa la garantía del encuentro del fiel con Dios. Es decir, que la persona que va diario a misa y que diario recibe la comunión, como aquel que llega por casualidad porque anda en el centro o porque trae un problema muy fuerte, que tenga la misma garantía del encuentro. Por eso garantizar la lectura correcta, oportuna, la asistencia en la confesión y obviamente siempre el decoro, ¿verdad? También en las celebraciones litúrgicas, que es también un elemento al cual hemos apostado y creo ha funcionado también. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya visitado. Felicidades por esa gran labor. Vaya que se aplicaron para lograr esta elevación. Y bueno, pues como usted dice, el compromiso es de todos y hay que sacarlo adelante entre todos y llevar esta gran fe en San Francisco que tenemos los saltillenses, llevarla adelante. Claro que sí, están todos invitados, los esperamos. Muchas gracias, Fray. 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos a un corte y regresamos, que tenemos más información para usted la mañana de este lunes.